Muy buenas noches, estimados aprendices. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, Buenas señor. noches, muchas gracias. Bueno, eh, primero que todo, darles la bienvenida a nuestro encuentro semanal. Espero que todos ustedes se encuentren de la mejor manera. Estamos trabajando hoy lunes festivo, como lo hemos realizado festivos anteriores, para seguir o continuar con el desarrollo de la guía de aprendizaje número 5. La semana pasada nosotros habíamos socializado como tal de parte de reglas de usabilidad, de accesibilidad, y de igual forma ustedes debían elaborar una evidencia fundamentada en la creación o en la elaboración de los mockups, teniendo en cuenta pues esas reglas de usabilidad para definirlos como tal. El día de hoy pues ya vamos a hablar sobre una evidencia relacionada con la parte de maquetación web. Entonces, pues lo más probable es que esta evidencia que vamos a socializar se fundamente en las entregas de algunas de las pantallas que ustedes realizaron en los mockups, pero ya utilizando HTML y CSS. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Desde el día viernes no he revisado revisión de evidencias, quedaron actualizadas como tal hasta el día viernes en horas de la mañana. Lo que fue el fin de semana, pues como tal no he revisado. Espero el día de mañana ponerme a revisar y poderles enviar los reportes al grupo para que ustedes estén al tanto de cada una de sus entregas. ¿Listo? No sé si ustedes tengan alguna pregunta antes de iniciar. Si la tienen, con gusto se la respondo. Si no, pues damos inicio como tal a la sesión. Por mi parte, ninguna. Bueno, muchas gracias, Natalia. Bueno, voy a compartirles por aquí cronograma y de igual forma la guía para que podamos ver sobre qué evidencia vamos a trabajar. Pues por favor me confirman cuando estén viendo mi pantalla. Listo. Pues ya les estoy compartiendo acá la pantalla. Entonces, el día de hoy tenemos dos evidencias. Estamos posicionados en la semana del 18 al 24 de agosto, donde tenemos dos evidencias puntuales, una que se denomina maquetación de la interfaz gráfica en HTML y otra que se denomina mapa de navegación. Entonces, la semana pasada, como les indicaba, pues hemos trabajado sobre reglas de usabilidad y accesibilidad y pues el desarrollo de esos mockups teniendo en cuenta esas reglas. Para esta semana vamos a mirar estas dos que tenemos aquí. Entonces, yo por aquí ya tenía abierta la guía de aprendizaje en la primera evidencia, que se denomina maquetación de la interfaz gráfica en HTML. Y nos dice acá, esta actividad consiste en la definición de la composición de texto, formas, colores, tamaños, imágenes, animaciones, videos de las páginas electrónicas en lenguaje HTML que conforman en su conjunto una aplicación web, proyectando también los dispositivos en donde se visualizarán estos elementos. Aspectos a tener en cuenta. Estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo. Ya miramos cuál es el componente formativo aquí. Y si vamos a material de apoyo, vamos a encontrar algo referente como tal a la construcción de aplicaciones o de parte del frontend utilizando HTML y CSS. Entonces, si miramos acá, tenemos algo que dice diseño y construcción del frontend. Entonces, le damos acá a acceder al recurso educativo. Por aquí, componentes de software, análisis de requerimientos. Sí, es esto, ¿no? Dame unos segunditos. ¿Cuál es que está esa parte?
La aplicación, estructura del frontend. ¿Qué es esto? Esta acá de frontend. Entonces, si miramos por aquí, es licenciamiento, facilidad, bueno, mirar en otra ficha porque parece que el material como que no está, que necesito acá. Acá debería haber otro sobre la parte de aplicaciones móviles. Miro allí en otra ficha, a ver si es que hace falta como tal ese material. Y si es que hace falta, pues se los estaré compartiendo por el grupo. Miramos acá la ficha 29. Y en planeación, cargue, planeaciones, día 7, día 5. Día proyecto 5, material de formación, diseño, construcción de frontend. Yo creo que son las mismas que tenemos allí. Diseño de aplicaciones, diseño y construcción del frontend. Bueno, es el mismo material que tenemos acá. Entonces, básicamente tenemos que leernos la parte de diseño y construcción de frontend como tal. Acá nos hablan prácticamente sobre los diferentes elementos que nosotros tenemos para construir mockups, pero pues en esta parte nosotros nos vamos a fundamentar es más en la construcción de las pantallas ya en HTML y CSS. Si nosotros miramos acá, dice estudiar las partes del componente formativo, que son más que todo enfocadas a diseño, contar con los requerimientos del cliente para poder desarrollar cada una de las pantallas, describir el concepto de maquetación, entonces acá, contar preferiblemente con conocimientos de HTML, CSS, JavaScript, tener conocimientos de diseño gráfico para poder estructurar como tal esas pantallas. Preferiblemente contar con los conocimientos en marketing digital, manejar herramientas de software para la elaboración de maquetas. Se recomienda utilizar un framework como Bootstrap, o Tailwind, CSS o Foundation. Entonces, esta evidencia, básicamente, lo que nosotros vamos a hacer es el inicio de la construcción de nuestro frontend del proyecto. Entonces, en esta parte, lo que vamos a empezar a hacer es, digamos, las primeras pantallas, digamos, pongámoslo en 2 pantallas de las que van a ser parte de nuestro proyecto. Ejemplo, yo voy a construir ahorita mi módulo de clientes, o voy a construir mi módulo de productos, ¿sí? O voy a construir el módulo de la tienda digital. ¿Fundamentado en qué? Fundamentado en los diferentes mockups que nosotros elaboramos o que ustedes elaboraron la clase pasada. Entonces, básicamente, coger esos mockups y de esos 5 mockups que elaboramos la vez pasada, eran 5, no recuerdo bien, 5 o 6, ustedes van a elaborar 2 de esas pantallas, pero ya utilizando HTML y CSS. Ustedes quieren y tienen conocimientos de JavaScript, pueden utilizarlo. De momento, hoy, pues, yo voy a hacer como un acercamiento a HTML sobre las diferentes etiquetas que nosotros podemos encontrar para ir estructurando como tal lo que eso es nuestro frontend del proyecto. ¿Listo? Pues básicamente esto, lo que me van a entregar, acá dice que en PDF, pero lo que vamos a entregar como tal es el archivo, ¿sí? Es decir, la carpeta o la estructura del index HTML donde nosotros tenemos fundamentado o donde vamos a tener fundamentado nuestro proyecto. Entonces, simplemente cogen esa carpeta o subcarpetas que componen las pantallas de HTML, los comprimen y los suben a esta evidencia que tenemos acá. Se llama maquetación, interfaz gráfica en HTML. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas, muchachos? ¿Sí quedó claro lo que vamos a hacer acá? No, yo no entendí. ¿No? Bueno, No. O sea, entonces, yo no sé si hago eso en Visual, no, ahí me perdí. no.
vamos a trabajar en HTML, ¿listo? Bueno, sí, en Visual Studio Code. Entonces, lo que vamos a hacer es la maquetación, ¿cierto? Cuando usted crea la maquetación o cuando crea el frontend, digámoslo así, cuando crea el frontend de su proyecto, usted necesita en Visual Studio Code crear una carpeta, ¿cierto? Ajá. Donde va a tener organizado todo el proyecto. Y en ese proyecto, pues usted tiene una serie de subcarpetas que se llama CSS, JS, S, otra carpeta que se llama JS, donde tiene los JavaScripts, y un archivo que se llama index.html. Entonces, ese index.html va a ser la creación, ¿sí?, de su página, fundamentándose ¿qué? En uno de los mockups. Entonces, por ejemplo, aquí van a crear una página en la que muestren ya el HTML de la parte del módulo de registro, ¿sí?, pero en HTML. Entonces, van a crear otra donde ¿qué? Donde muestren el módulo de productos, ¿sí?, en HTML. Entonces, eso es lo que van a entregar. Las dos páginas fundamentadas en los mockups que ustedes desarrollaron para su proyecto. ¿Sí, más o menos? ¿Sí? Sí, sí. Listo. Eso lo comprimen y lo suben como tal en la evidencia. Esa sería la primera evidencia que vamos a realizar. Si ustedes se fijan, pues yo les estoy pidiendo solo 2 pantallas. Nuestro proyecto va a abarcar muchas pantallas, ¿cierto? Entonces, a medida que nosotros vayamos desarrollando otras guías, pues nos irán pidiendo como tal avances de ese desarrollo del frontend. Pues más adelante habrá otra evidencia fundamental en la parte de HTML, donde nos pidan un avance como tal de esto que nosotros estamos realizando el día de hoy. ¿Listo? Pues ahí ya tendremos que incluir más pantallas y más funcionalidades. Listo. Esa sería nuestra primera evidencia como tal. La segunda evidencia se denomina mapa de navegación. Dice acá, esta actividad consiste en la elaboración del mapa de navegación de una aplicación que se puede pensar a manera de árbol jerárquico y representa la arquitectura de las páginas del sitio. Esta representación puede ser un mapa conceptual para de forma gráfica visualizar y entender sobre un mapa del recorrido del visitante, es decir, su navegación y cómo éste llega a lo que está buscando. También aquí se organiza la distribución y la jerarquía del contenido, logrando el fácil entendimiento por parte del usuario y de fácil acceso al contenido. Aspectos a tener en cuenta: estudiar detenidamente los conceptos y características definidas en el componente formativo, contar con los requerimientos del cliente, elaborar un documento con orden lógico en que se requiere presentar la información, identificar el tipo de mapa de navegación, sea lineal, sea jerárquico, de estructura web o de estructura compuesta, elaborar un árbol jerárquico para evidenciar el orden e importancia de la información, establecer cuáles páginas, el número de ellas, que se van a desplegar en las diferentes secciones del sitio web, incluir ramificaciones hacia secciones secundarias que se desplegarán de las principales, revisar que en el diseño se hayan incluido las diferentes categorías, como también todo el contenido que se necesita mostrar, aplicar las mejores prácticas para potenciar la navegación de usuario, compartir y explicar el mapa de navegación con otras personas para identificar si es entendible y amigable, la forma en que se presenta la información, y elaborar plantillas con estilos de páginas. Si ustedes se dan cuenta de esto, pues lo que nos indica simplemente es que nosotros construyamos esto. El mapa de navegación de una página o de una aplicación nos muestra cómo va a estar distribuido nuestro sitio. Miramos este que está acá, es el principal. Pues eso es lo que ustedes deben construir, algo similar. Ustedes tienen una página principal, desde esa página principal se desplegan una serie de botones en el menú de navegación, donde tenemos un inicio, y si hacemos clic en el inicio, pues vamos a ir a una página que se llama bienvenida. Si damos clic en oficios, pues podemos acceder a cada uno de estos elementos: menú de oficios, lista de oficios,
lista de oficios que ofrecen productos, videos, galería, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a construir es eso, un mapa de navegación donde nosotros tengamos listo. Por ejemplo, si damos el mapa de navegación de Arcadebox, pues tendrá una página de principal, tendrá una página de inicio, ¿cierto? Un botón de inicio, tendrá una página donde esté la tienda virtual, del cual se desplegan otros elementos como categorías, productos, tendrá otro botón donde estén las solicitudes y en solicitudes haya otro botón que diga realizar solicitud, otro que diga seguimiento a solicitudes, así sucesivamente encontraremos otra que se llame pedidos y en pedidos encontremos otro que se llame seguimiento a pedidos y así sucesivamente pues en las diferentes eh, botones o diferentes páginas de las cuales va a constar nuestro sitio web. Entonces la idea en esta evidencia es construir el mapa de navegación de nuestro sitio web, es decir, las diferentes páginas en las cuales nosotros nos podemos mover para consultar determinada información o para realizar determinada operación dentro de nuestro aplicativo. ¿Preguntas? No, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, esas son las dos evidencias que tenemos para esta semana. Una es entregar como tal un avance, un primer avance de la construcción de nuestro aplicativo web, del frontend de nuestro aplicativo web. Lo vamos a construir, les reitero, dos pantallas. Y el otro es la construcción del mapa de navegación de nuestro aplicativo web. Nos dice acá lo que debemos entregar como tal es el diagrama del mapa de navegación en formato PDF en la evidencia codificada de esta forma. 1095, actividad aprendizaje 1, evidencia 05. Entonces, les decía, hoy nos vamos a trabajar acá algo de la parte de HTML, que es como nuestro primer acercamiento a HTML. Entonces, para ello, pues, nosotros solo que trabajemos dentro de HTML, le vamos a trabajar en Visual Studio Code. Pues lo primero que debemos hacer es descargar Visual Studio Code. Pues simplemente es un software libre que nos permite a nosotros escribir código. Pues acá nosotros le decimos Download for Windows. Acá él prácticamente se pone en la tarea de descarga. Se demora un ratico, no pesa mayor cosa. Y una vez está descargado, pues nosotros debemos hacer como tal el proceso de instalación, que como ustedes ya lo saben es doble clic, siguiente, finalizar. No vamos a modificar ninguno de los parámetros que tenemos ahí. Cuando lo tengamos instalado, vamos a tener acceso a esto que tenemos acá, este iconito del inicio del escritorio. Y dentro de ese icono, pues ya tenemos acceso como tal a ese programa. Voy a ejecutarlo acá para mostrarles cómo podemos trabajar ahí dentro de Visual Studio Code. Acá. Documentos carga que me abrieron dos ventanas. Entonces, cuando nosotros tenemos acceso a Visual Studio Code, por primera vez, pues necesitamos instalar algunos complementos que nos ayudan a trabajar dentro del editor de texto, digámoslo así. Entonces, esta es nuestra interfaz. Voy a cerrar una de ellas. Esta es nuestra interfaz de Visual Studio Code. Acá en esta parte de abajo encontramos las diferentes extensiones. Si nosotros vamos a trabajar con JavaScript, si vamos a trabajar con Vue, con algún framework de JavaScript, pues acá nosotros podemos llamar diferentes extensiones que nos ayudan a nosotros a trabajar de mejor manera o que nos automatizan los diferentes procesos que realicemos aquí en Visual Studio Code. ¿Cierto? Entonces, la que me interesa en el momento que instalemos se llama Live Server. Usted simplemente lo escribe acá, Live Server, le da clic y acá en esta parte le dice instalar. ¿Sí? Acá me dice install porque ya la tengo instalada. Entonces, una vez la instala, pues nosotros eso que construyamos
en un index HTML, que es nuestro archivo raíz, digámoslo así, de nuestro aplicativo web, ¿sí? O de nuestra página web, pues lo podemos ejecutar dentro de algún explorador de Internet para ver cómo se va construyendo. Entonces, de momento, instalamos esta que se llama LiveServer. Ahora, cuando nosotros vamos a trabajar acá, pues necesitamos generar una estructura, ¿sí? Para ello, simplemente le voy a decir acá como eh, Open Folder, porque si ustedes se fijaron al inicio, pues ahí en el escritorio yo creé una nueva carpeta y le di esta estructura. Creé una subcarpeta que se llamaba JS y otra carpeta que se llamaba CSS. Entonces, si yo le digo ahí, seleccionar carpeta, estoy trabajando dentro de ese directorio el cual seleccioné. Me salen los dos archivos. CSS para almacenar los diferentes estilos que yo voy a aplicar sobre mi documento HTML y JS para el código que se encarga de dar dinamismo a mi página, que va a estar escrito en JavaScript. Acá esta información que nos sale es que si nosotros como tal confiamos en la dirección donde estamos creando nuestro proyecto, simplemente le decimos acá que sí confiamos en los autores y pues ya tenemos como tal acceso a la carpeta. ¿Qué pasa? Nuestra página web va, o nuestro frontend va a tener una serie de elementos. Dentro de ellos tenemos nosotros un archivo que se llama index.html. Ese index.html es como mi página principal de mi frontend. Entonces, si yo le doy acá a New File y escribo index.html, miren que él me identifica que ese archivo pues es, o que ahí voy a escribir código HTML. Entonces, si le doy Enter, me aparece esto. ¿Qué pasa? La estructura o HTML, así, tiene una estructura como tal que nos indica dónde van cada uno de los diferentes elementos. Y además que nos ayuda a reconocer cuando el navegador habla de un archivo de esto, nos ayuda a identificar que todo lo que está dentro de ese archivo, pues está escrito en HTML. Entonces, si yo le escribo acá HTML, selecciono el de 5 y le doy la tecla tabulador, él me genera esta estructura. Esta es la estructura de un documento HTML, donde básicamente esta primera, bueno, HTML se maneja por medio de etiquetas, ¿sí? Esto que tenemos acá, con símbolo, entre símbolo mayor que y menor que, y menor que y mayor que, se denomina una etiqueta. Dentro de HTML nosotros requerimos de encerrar la mayoría de elementos que tengamos dentro de etiquetas. Y esas etiquetas nos ayudan a nosotros a construir nuestro sitio web. Si ustedes preguntan etiquetas, hay cualquier cantidad de etiquetas. Esta primera que tenemos acá, pues lo que hace es básicamente indicarle al navegador que todo lo que vamos a tener acá va a estar escrito en HTML5 y ayuda además al navegador a interpretar el código. Acá vemos otro que dice HTML y dice Language English. Pues ahí lo que le estamos diciendo El básicamente idioma es de la página. el idioma exactamente. Que la página o el idioma que tenemos está en el idioma inglés. ¿Cierto? Ahí lo podemos modificar. Vamos a dejarlo así de nuevo. En Head nosotros encontramos pues todos los metadatos que hacen referencia a la información para que el navegador muestre de forma correcta la página. Si vemos esta que dice Charset, hace referencia a los diferentes caracteres, ¿sí? Según la codificación UTF-8, y pues esta codificación lo que nos dice es que nosotros podemos utilizar símbolos especiales como son las tildes, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos del idioma español, hablamos de tildes, hablamos de la M, y los podemos utilizar sin ningún problema. Esta otra que dice Meta Name Report hace referencia a que la página va a ser responsiva, es decir, que la página se va a comportar de una forma cuando es visible dentro de un dispositivo móvil o dentro de un PC. Pero pues nosotros tenemos que tener en cuenta que hay diferentes propiedades dentro de CSS que nos ayudan a nosotros a hacer responsiva a nuestra página. De igual forma, si utilizamos como, frameworks como Bootstrap, pues ellos tienen unas
propiedades ya predefinidas con las cuales podemos jugar con los diferentes tamaños de pantalla. El título del documento, ¿cierto? Y acá se cierra el encabezado. Si nosotros llegásemos a necesitar un archivo CSS, pues lo vinculamos con una etiqueta que se llama link. ¿Sí? Y con link acá nos va a decir como relación a hojas de estilo, y href nos sirve para vincular esas hojas de estilo o ese archivo de hojas de estilo que nosotros tengamos dentro de nuestra carpeta, ¿sí? Dentro de la estructura de nuestro proyecto. Es decir, que si tuviéramos acá un archivo que no voy a utilizar hoy, dentro de CSS, que yo lo cree acá, que se llame style.css, pues yo lo puedo invocar directamente en el HTML diciéndole como, bueno, vaya a la carpeta CSS y dentro de la carpeta CSS tráigame el archivo style.css. Entonces, ese archivo style.css lo que hace es aplicarme todos los estilos sobre la estructura que yo tenga de mi archivo HTML. Entonces, esa es la fundamentación fundamental de esta parte. Luego encontramos nosotros lo que es el body. En el body vamos a tener toda la estructura o el contenido visible de nuestra página, es decir, si nosotros vamos a utilizar textos, si vamos a utilizar imágenes, si vamos a utilizar botones, todo lo que queramos que sea visible lo vamos a conectar acá. Y finalmente tenemos el cierre de la etiqueta HTML que hace referencia al cierre del documento. Dentro de esto, si nosotros miramos como tal, en esta parte, ¿sí? HTML5. HTML5 tiene como tal una estructura. ¿Miren? Esta estructura consta de una serie de etiquetas semánticas que nos indican dónde nosotros vamos a distribuir el contenido. ¿Sí? Tenemos, claro que cuando construimos, si nosotros escribimos header, él no nos va a ubicar la parte de arriba del header, así como está acá, el encabezado. Si colocamos snap, nosotros lo podemos ubicar en cualquier lugar. Pero la idea es que por medio de unas etiquetas que son contenedoras, nosotros podamos posicionar cada uno de los elementos con esta estructura. Un header, que es nuestro encabezado, un nav que hace referencia a nuestra barra de navegación, un artículo, una site donde va a haber el contenido de la página, y un footer, que sería el pie de página de nuestros, donde se suele colocar, por ejemplo, el número de contacto, la dirección de la empresa y demás elementos que hacen referencia al pie de página. ¿Listo? Entonces tenemos estos tipos de etiquetas que se denominan etiquetas semánticas, que lo que hacen es básicamente ayudarnos a definir los diferentes elementos que vamos a tener dentro de nuestro HTML. Listo. Entonces, cuando hablamos de etiquetas, lo más básico que nosotros tenemos en etiquetas son los H1. ¿Sí? Estos H1s o etiquetas de H1 van hasta H6. ¿Sí? H1, H2, H3, H4, H5, H6. Y en esas etiquetas yo puedo mostrar texto como para enfatizarlo. ¿Sí? Básicamente lo que uno hace o coloca o define dentro de un H1 son títulos. ¿Sí? Entonces yo le pongo acá, por ejemplo, título. Todo lo que esté dentro de H1, pues él le va a dar determinada propiedad. Entonces, yo sigo poniendo acá, 1, soy un H1. Si sigo poniendo más elementos acá, H2, H3, H4, pues, Aunque, acá, profe, esos, así hasta. esos, esos H1, H2, H3 y así hasta los H6 van muy relacionados también al SEO, ¿no? Sí, señor, tal cual. Entonces, si sigo acá colocando H1 hasta H6, H4, pues si yo corro esto, acá dándole clic derecho, Open with Live Server, él va a abrirme como tal mi explorador de internet y me va a mostrar los diferentes tamaños como tal.
ustedes se fijan, él lo pone como en negrilla, ¿sí? Si sigo escribiendo, pues él me va dando un énfasis en cada uno de ellos. A medida que voy avanzando H5, H6, pues el texto que se va haciendo más pequeño. Simplemente es para mostrar información como los diferentes títulos que nosotros tengamos dentro de nuestro aplicativo. Si nosotros continuamos por acá, haciendo el recorrido de evidencias, no de etiquetas, vamos a encontrar otra que hace referencia a los párrafos. Voy a crear acá como otra opción, ¿no? Voy a poner los diferentes títulos y ponemos acá para hacer una serie de secciones. Si yo este párrafo, o para especificar determinado párrafo, yo debo colocarlo dentro de la etiqueta P. Esto me indica que es un párrafo. Cuando yo estoy diseñando, debo valerme si no tengo como tal la información, puedo valerme de algo que se llama un lorem ipsum. Y el lorem lo que hace es escribirme información. Si le doy la tecla tabulador, es lo que hace es autocompletar esa información. Y pues, si corremos nosotros con este live server, pues nos va a mostrar allá como tal un párrafo creado. ¿Sí? Ese lorem es bastante útil porque yo le puedo decir como lorem multiplicado por 40. Entonces, si yo le digo algo así como lorem multiplicado por 40, él lo que hace es tomar y generarme 40 líneas de texto. Entonces, cuando yo necesite o estoy maquetando, es bastante útil porque voy a generar toda esa información de texto que no significa mayor costo. Y luego, pues sí lo puedo cambiar por la información que necesite. Por ejemplo, si le digo lorem 10, pues me estaría generando como tal 10 líneas de texto. ¿Sí? Entonces, si miramos acá, actualizamos como tal. Vamos acá, Open Live Server, aquí nos genera como tal todo ese texto referente a un párrafo. Entonces es bastante útil cuando nosotros estamos trabajando la parte de maquetación para poner texto, para mostrar que es un párrafo lo que va ahí, independientemente de lo que nosotros queramos mostrar. Listo. Entonces, ¿qué más tenemos? También nosotros podemos representar lo que son los estilos de texto. ¿Sí? Hay algo que se llaman las hojas de estilo, donde nosotros podemos modificarle color, podemos ponerle negrilla, podemos aplicar diferentes estilos a la letra, a los objetos, además los espaciados. Pero acá, pues hay etiquetas que nos ayudan a enfatizar la información. Por ejemplo, antes, creo que era la etiqueta B, que es la que nos permitía poner negrilla. Ahora se utiliza la etiqueta strong, ya no me acuerdo cuál era, pero sé que con strong nosotros podemos poner texto en negrilla. Y este strong es una etiqueta que se empezó a utilizar, y se cambió la que había anteriormente, porque esta, pues cuando los intérpretes de pantalla encuentran una etiqueta strong, ellos hacen énfasis como tal en esa palabra para que las personas con discapacidades puedan saber que ese texto lo que hace tiene un resaltado o algo así. Entonces acá podemos decir, este texto está. Pues esa es la etiqueta de strong, básicamente es para colocar en negrilla. Otra que se puede utilizar, como les decía, es la B, que es para negrilla también. Pero al usar esa B, pues los intérpretes de pantalla no van a hacer énfasis en eso que está dentro de negrilla. Esta es otra forma. De esa forma nosotros podemos, como tal, resaltar determinado texto. Si le damos acá, pues vamos viendo acá, que nos dice este texto está en negrilla. Y esta es otra forma de poner negrilla. ¿Qué pasa? Hay elementos dentro de HTML que se organizan en forma de fila y otros que se organizan en forma de columna. Si nosotros miramos, cuando pusimos estos dos textos nos quedaron pegados. Hay una etiqueta que nos permite, como tal, generar saltos de línea y se denomina BR o Break Row, salto de línea. Entonces, al colocarla, él nos coloca un objeto debajo del otro. También tenemos la etiqueta ahí, que lo que hace es colocarnos texto en cursiva. Texto en cursiva.
Si seguimos mirando, también tenemos para tachar. Tachado, pues en la etiqueta S, en el texto. Tachado. Y podemos también utilizar lo que son superíndices y subíndices. Por ejemplo, si yo quisiera escribir en un párrafo, no sé, una x al cuadrado, entonces puedo hacerlo de esta forma. Primero indico que es un párrafo y empiezo a escribir, por ejemplo, soy un superíndice. Soy un superíndice. ¿Y cómo hacemos el superíndice? Si queremos hacer x al cuadrado, pues le decimos acá x y la etiqueta sub, el elemento que queremos colocar en superíndice, que sería 2, y de esa forma estaríamos elevando x al cuadrado. Si le damos aquí, Open Live Server, mire que acá tenemos, hola, soy un superíndice, estamos elevando el dato. Mire que acá también está la parte de soy un texto tachado, nos salió pegado, ideal es que le pusiéramos ahí un salto de línea para que no nos saliera como tal pegado. Y otra que podemos hacer es un subíndice. Subíndice es, por ejemplo, cuando uno hace uso de una fórmula química, que el 2 va en la parte de abajo, donde podemos decir acá lo mismo, P, con un subíndice, y definimos nuestra fórmula. Entonces tenemos la fórmula H2O. Entonces lo decimos acá sub, ponemos el 2 acá y luego la O. Y de esa forma estaríamos haciendo como tal ese subíndice. Nuevamente, mire que acá en la parte de abajo pues ya tenemos como tal el subíndice. Estas son etiquetas pues, que nos ayudan a nosotros a estructurar los diferentes elementos o el texto que nosotros tenemos dentro de nuestro aplicativo. Además de esto, pues contamos con otra serie de elementos, otra serie de etiquetas que nos ayudan a nosotros a crear enlaces o puentes hacia otros documentos, sean para página web o sean enlaces a un punto como tal de nuestro documento. Entonces, esos como tal se denominan anchors. ¿Sí? Voy a poner acá un H1 que me haga referencia a los enlaces. Para todo tenerlo por secciones. Y acá me faltó uno colocarle estilo. H1. El H1 no importa si está en mayúscula o minúscula. Pues pongámoslo acá como estilos. Entonces, los enlaces, les decía, nos valemos de la etiqueta A, pues la reconoce como mayúscula, minúscula, ¿sí? Como A, minúscula, y él nos dice href. Href es a donde nosotros vamos a, como tal, a redirigir la persona cuando haga clic en determinado enlace. Entonces, si nosotros escribimos algún texto dentro de estas dos etiquetas, le damos clic, pues él nos va a llevar como tal a la dirección que nosotros colocamos acá. Si le decimos ir a Google y nosotros le especificamos acá http dos puntos slash slash google.com, pues cuando nosotros corramos esto y le demos clic, podemos ir como tal a ese lugar. Si le decimos ir a Google, pues él nos va a cargar como tal la ventana de Google. Pero ¿qué pasó? Él nos cargó la ventana dentro de la misma que nosotros habíamos cargado el documento. Si yo quiero que él lo ejecute en otra ventana, pues yo le digo acá target y le defino como planta. ¿Sí? Y de esa forma, pues ya cuando lo ejecute, pues él me va a cargar en una ventana nueva. ¿Sí? Ahí me lo abrió en una ventana nueva. Pues de esa forma podemos crear como tal enlaces. De igual forma, podemos hacerlo para ir a algún lugar del documento. Ejemplo, yo quiero crear una sección. Ustedes han visto que a veces las páginas, la navegación se hace por medio de scroll, es decir, moviéndonos hacia abajo.
¿sí? Y así se va mostrando la información. Llegamos a un punto, señor. Que digamos, ese estilo de navegación se utiliza mucho en las landing page, ¿no? O sea, las que son Sí, solamente señor. una página. Sí, señor. Para mostrar toda la información de la página en una sola estructura. Entonces, esos enlaces, cuando nosotros estamos navegando, vamos a encontrar al final algo que nos dice como volver al inicio o ir al inicio, ¿sí? Entonces, esos son anclas que nos permiten navegar haciendo como tal referencia a un punto del documento. ¿Cómo se crea un ancla de ese? Entonces, nosotros le decimos lo mismo. Vamos a dejar aquí de momento vacío y le vamos a decir acá ir a contenido o ir al final. Al final. Por allá abajo, voy a crear acá una serie de partes de líneas. Vamos con estos. Y al final voy a crear un H2 o un H3 que se denomine final. Que se denomine final. Entonces, acá en final, yo dentro de las etiquetas, yo puedo colocarles como tal algo que se llama un ID, ¿sí? O con un número de identificación o un nombre de identificación. Ese ID me sirve a mí para llamarlos como tal la etiqueta por medio de SSS o llamarla también dentro del documento, HTML. Entonces yo le pongo a este H3 un nombre, no sé, que se llame final, pues ya lo puedo invocar desde este href. ¿Cómo hago para invocarlo o para crear la dirección? Cuando yo llamo una identidad, cuando lo invoco, lo llamo por medio del signo número y luego el nombre del ID. Entonces, si le pongo número final, cuando haga clic en ir al final, pues estoy yendo al elemento que yo le puse ID final. Entonces, si le doy acá a guardar, voy a decirle Open with Live Server, por acá abajo va a estar el enlace que dice ir al final. Si yo le doy clic, pues me va a llevar al punto donde cree como tal el ID. Entonces, sirve mucho para cuando uno está en navegación de ese tipo que se llama scroll. Entonces, esos son diferentes tipos de enlaces que nosotros podemos tener dentro de nuestro aplicativo. De igual forma, cuando uno hace botones o algo, lo vincula con un href porque yo puedo anidar etiquetas y por medio de hacer clic en ese botón, pues puedo ir a determinada información. De hecho, las páginas web anteriormente se hacían, por ejemplo, una página para cada cosa. Ahora, lo que se hace es por medio de JavaScript, pues tratar de actualizar la información sin estar navegando en diferentes páginas. ¿Por qué? Porque eso hace que sea un poco más lenta la navegación, ¿sí? Estar como tal enviando solicitudes al servidor y que me traiga información hace que ese proceso de navegabilidad sea más tardío, digámoslo así. Bueno, entonces sigamos por aquí. Entonces tenemos esto que hacía parte a los diferentes enlaces. También nosotros tenemos componentes como nuestras imágenes. Ponemos acá imágenes. Pues también tenemos una serie de etiquetas que nos ayudan a trabajar con las imágenes. Si le decimos, por ejemplo, IMG, esa etiqueta hace referencia a la imagen. Tenemos algo que dice SRC, que es como la fuente de donde nosotros vamos a traer esa imagen. Podemos nosotros traernos una imagen que esté en determinada carpeta de nuestra estructura del HTML, incluso cuando uno crea la estructura como tal, esa estructura debe tener una carpeta donde están las imágenes que denomina IMG, la estructura del documento. Y acá irían todas las documentos, todas las imágenes de nuestra página, de nuestro aplicativo. Pero también, pues ese SRC o ese source, pues, le puedo vincular como tal determinada URL. Ejemplo, nosotros buscamos por aquí perro. Por una imagen del perro.
Yo le digo acá, abrir en nueva pestaña. Yo puedo cogerme como tal la URL de la imagen, vincularla acá en el source, y con eso ya tendría como tal ligada a mi documento nuestra imagen. Acá en la parte del lado dice como alt. Esto hace referencia a un texto alternativo. Cuando ustedes están navegando y por X o Y razón no carga una imagen, si ustedes se han fijado, por ejemplo, en Facebook, que no carga la imagen, dice, por ejemplo, algo así como, esta imagen podría contener personas, esta imagen contiene un perro corriendo, esta imagen contiene tal cosa, contiene un producto. Entonces, esta parte es donde nosotros hacemos la descripción de la imagen que estamos cargando, para cuando no, por X o Y razones no se cargue la imagen, nosotros especificamos acá eso. Contiene perro. Entonces, si miramos acá, cuando lo vemos en el server, pues vamos a tener en la parte de abajo cargado nuestro perro. Ustedes se fijan, pues él tomó el tamaño real de la imagen del perro, pero por medio de CSS uno puede redimensionarlo. Y de igual forma, pues esa etiqueta imagen tiene unas opciones de modificar el ancho y el alto directamente dentro de las etiquetas. Nosotros le decimos width, estamos jugando con el ancho, y le ponemos 200, él toma el valor en píxeles, le decimos height, él toma el alto, le decimos 200 píxeles, y cuando lo volvamos a correr, pues él aplicará como tal esas propiedades a nuestra imagen y nos redimensionará como tal la imagen. Entonces lo podemos hacer dentro de ahí o lo podemos hacer por medio de las hojas de estilo. De momento, pues solo estamos trabajando con HTML. ¿No? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí vamos más o menos bien? Yo tengo una Sí, señor, pregunta sí, con el señor. archivo CSS. Señora, cuénteme. No, perdón, con el archivo CSS no. Por ejemplo, entonces yo puedo en un párrafo también incrustar estilos. Por ejemplo, si yo necesito que solo una palabra esté subrayada o en negrilla, a esa palabra le tendría que ingresar ese estilo dentro del Tendría que, párrafo. tendría que encerrarla dentro de una etiqueta para poderla llamar. ¿Sí? O sea, por ejemplo, como Así esto que como estamos, hizo con... ¿Cuál fue el que hiciste después del como estamos párrafo? aquí, miren que acá estamos encerrando solo el 2 dentro de una etiqueta. Ajá, eso. ¿Sí? Sería lo Entonces, mismo. exacto, solo que yo a esto le digo, por ejemplo, esto tiene un ID y el ID es igual a tal nombre. 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Cuando yo voy al CSS, en el CSS acá le digo como numeral 2. ¿Sí? Y acá, con esto le aplico los estilos. Le digo qué es lo que deseo aplicarle estilos. No me acuerdo si acá se invoca con numeral o con punto. Profe, ahí no se colocarían las clases. O sea, no se le daría como las clases a la etiqueta de HTML para hacer el llamado en la hoja de estilos. También lo puedo hacer. Lo que pasa es que entre clase y ID hay una diferencia, porque es que clase es a nivel global y ID es a nivel de solo un elemento. Ah, ok, ok. ¿Listo? Entonces yo lo puedo invocar el elemento haciéndole referencia según el nombre que le ponga. O sea que toca hacerle modificaciones directamente del CSS, no lo puedo hacer desde HTML. Sí, lo ideal es que nosotros las modificaciones que hagamos las hagamos desde el CSS. Vale, ok. ¿Sí? Todo lo Sí, Listo. que pero sea de eso, estilo, sí. señor. Pero eso, digamos, hablando solamente netamente de lo que es HTML y CSS, o sea, porque se trabajan, digamos, hojas de estilo separadas. Sí, Pero señor. hoy en día ya hay, digamos, soluciones en donde se puede trabajar dentro del mismo, el mismo archivo de, por decirlo así, HTML, los estilos de CSS, ¿no? Sí, claro, yo los puedo invocar acá directamente, pero por Sí, señor. estructura es mejor tenerlos dentro de un solo archivo Separados. que llamemos Parados. exactamente, separados, tal cual. Mejor. Por eso uno genera esta estructura, ¿sí? Como de estilo, de imágenes y de JS, para vincular cada uno de los, o tener cada uno de los elementos separados, porque sí, yo acá en el index puedo vincularles los diferentes estilos, y puedo aplicarlos directamente acá, pero la idea es que se trabaje de esta forma que es como modular. Listo.
¿Listo? Bueno, entonces continuemos por aquí. Entonces, de esa forma, pues yo puedo definir la parte de imágenes. De igual forma, si quisiera invocar una imagen que tenga en el computador, pues simplemente almaceno esa imagen. Por ejemplo, este man de acá, copiar la imagen. Guardar imagen, la voy a llevar como tal a mi escritorio, donde lo estaba trabajando. Y en la carpeta imágenes, pues es donde voy a tener el total. ¿Cómo lo invoco? De igual forma que yo llamaba al CSS en la parte del head, así como lo hacía acá, pues simplemente lo que hago es decirle la ubicación. Entonces le escribo img tabulador y ahí en tabulador, yo la guardo en otro lado, o tal vez el formato en el que está no me lo está reconociendo. Ah, es que fue por fuera. IMG. Y acá le digo IMG, nuevamente, IMG, y ahí me reconoce como tal la imagen. Yo acá es un perro. Y con eso, pues ya tendría la imagen. Live server. Y acá en la parte de abajo ya tendríamos nuestro otro perro. Si queremos que se ubique en la parte de abajo, pues un salto de línea. Pero como les digo, la idea es que nosotros por medio de las hojas de estilo con propiedades como flexbox, como grid, podamos ubicar los diferentes elementos que tenemos en el HTML. Y eso lo hacemos también con las hojas de estilo. Acá le podríamos colocar un railroad que nos ubique uno debajo de. Y lo mismo, le podemos acá definir un tamaño. Hacerlo acá desde la hoja de estilo. Si yo le digo a esta imagen que tiene un ID, que va a llamarse imagen, entonces yo desde acá, desde la hoja de estilo, le digo que tiene un width, un ancho de 200, acá han sido especificarme píxeles, que acá hay diferentes medidas cuando trabaja uno dentro del CSS. Y me dicen 800 pesos. Sí, yo puedo trabajarlo de forma porcentual, puedo trabajarlo en algo que se llama también viewport heights, que es como el tamaño de la pantalla, el área visible. Puedo trabajarlo también en porcentaje. Entonces, de acuerdo a como le dé la propiedad, pues él me lo va a asignar. Y desde ahí yo le digo 200, 200, y voy a mirar acá si ya lo tengo. Tomado ahí, voy a guardar. Y corrámoslo acá. Y de que ahí ya nos acomodó el perro y nos lo puso en 200. Y esa propiedad las pusimos nosotros desde las hojas textil. ¿Sí? Invocando el elemento que nosotros le pusimos, el ID imagen. Listo. Entonces, nosotros también tenemos una serie de elementos que se llaman listas. ¿Sí? Tenemos listas ordenadas, tenemos listas desordenadas. Las listas ordenadas las definimos de esta forma. O el order list. Decimos, acá en esto le podemos definir dentro los elementos. Cada uno de esos elementos lo definimos como LI. ¿Sí? Y acá podemos definirle que es el primer elemento. Y segundo elemento. Tercer elemento. ¿Sí? Pues esto lo que nos va a hacer mostrar es una lista con una numeración. Entonces, si nosotros le damos acá nuevamente Open My Live Server, en la parte de abajo vamos a encontrar la lista y nos dice primero, segundo, tercer elemento. Nosotros podemos modificar ¿qué se llama? Esa sangría, no, esa viñeta, acá, diciéndole en ON, algo así como type. Le escribimos nosotros type o tipo. Él nos muestra acá que hay varios tipos, ¿no? 1, A,
en romano. Le damos acá en romano. Pues cuando miremos acá el documento, nos va a mostrar que esa viñeta va a estar ahora en número romano. Entonces podemos hacer la modificación y eso es para las listas ordenadas. También encontramos otras que son las listas no ordenadas, que son las ULs. Y esas listas no ordenadas, pues también las definimos nosotros como elemento 1, ponele ahí, elemento 1, y así sucesivamente para los demás elementos que tenemos de nuestra lista. Elemento 2, elemento 3. Entonces, por ejemplo, lo que nos decía la compañera, si queremos realizar acá la modificación de este elemento de la tabla, pues simplemente le colocamos el por ID y le ponemos todo ese elemento 2. Lo invocamos con CSS y le aplicamos el estilo que queramos. Listo. Estas son las diferentes listas que nosotros podemos generar. También podemos crear tablas. ¿Sí? Esas tablas pues tienen una serie de parámetros. Tienen algo que se llama table head, que hace referencia a los encabezados. Tenemos otra cosa que es table body, donde van a estar los diferentes elementos del cuerpo de la tabla. Y dentro de cada una de ellos, nosotros especificamos las diferentes filas. Por ejemplo, si necesitamos crear una tabla dentro de CSS, le decimos la etiqueta table, y dentro de él nosotros estructuramos la tabla. Le decimos acá table head, pues en él es donde vamos a colocar los encabezados. Y dentro de los encabezados nosotros tenemos varias filas, como table row, o una fila que serían de los encabezados, y dentro de esa fila tenemos los diferentes encabezados. Entonces, head, nombre, PH, apellido, PH, de dato. ¿Sí? Entonces, ese sería el encabezado de mi tabla. Ahora, estos son los encabezados y vamos a poner los datos. Tendríamos table body. Y dentro del body tenemos lo mismo, el table row. Y dentro del table row, por las diferentes filas, ponemos los datos. ¿Cuáles serían los datos? En table date estarían los datos. Por ejemplo, David. Vamos a ver qué hace. Y el dato numérico sería 22. Sí. Si queremos otra, como tal otra fila con datos, pues acá la especificamos. Decimos que esto va a ser María, a ceros, y dejamos la misma edad. Entonces, si nosotros corremos esto, le damos Open with Live Zephyr, ahí teníamos estructurada nuestra tabla con los diferentes elementos. ¿Qué pasa? La tabla salió sin un borde, ¿cierto? Entonces nosotros le podemos especificar desde acá, desde tabla, decirle que eso tenga un border, y acá le especificamos un estilo de border, con números que uno le especifica. Si le digo 3, y le digo acá correr, él nos muestra acá el borde de la tabla. Si yo le modifico el valor a 6, pues uno modifica acá como tal los bordes de la tabla. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Bueno. Y también tenemos pues, uno de los elementos o de las etiquetas más importantes, que son los formularios. Dentro de los formularios, pues, con lo que nosotros vamos a interactuar dentro de nuestro aplicativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los formularios tienen como tal una propiedad que se llama acción, que es hacia dónde va a viajar esa información. ¿Sí? Puede ser el mismo sitio de la página donde estamos, o puede ser un sitio que esté en otro servidor. También tenemos otra propiedad que se denomina método. ¿Sí? Y ese método, básicamente, lo que nosotros hacemos es indicarle cómo vamos a llevar esa información hacia otro lado. Es decir, utilizando un método POST para llevar la información, o si necesitamos colocar información en los determinados cuadros de texto que viajen desde otro lado, obtenemos esa información por medio de los métodos GET. Entonces, si nosotros definimos la etiqueta, se llama así, forma. Entonces vemos ahí que la primera propiedad que nos aparece es action. También tenemos aquí le decía que era method.
Es decir, cómo vamos a ayudar esa información o cómo la vamos a traer. De que acá aparece get post. Ya si no lo mira. Entonces, con get nosotros obtenemos información para colocarla en diferentes cuadros de texto y post para llevar la información que tenemos contenida dentro del cuadro de texto hacia otro formulario una vez nosotros hagamos clic en el botón de submit, que es enviar. Entonces, dentro de los formularios, nosotros tenemos diferentes etiquetas. Una etiqueta se denomina label, ¿sí? Y el label es ideal que nosotros siempre tengamos esa etiqueta label para hacer referencia a determinada entrada, ¿sí? O a determinado cuadro de texto. Por ejemplo, si yo escribo acá label, él me dice acá como for. Ese for es como yo vinculo esta etiqueta con la entrada de texto que va a ir abajo. ¿Para qué? Lo mismo que hablábamos ahorita de los lectores de pantallas. Cuando estoy diligenciando, una persona está diligenciando un formulario, si ella está trabajando con la tecla tabulador, va a llegar a una etiqueta donde se llame, por ejemplo, nombre. Él va a asociar la etiqueta nombre con el campo que yo creo acá que se llama nombre. Entonces ahí el lector de pantalla le va a decir que está posicionado en un campo donde debe diligenciar como tal el nombre de él dentro del formulario. Entonces, de esa forma, yo vinculo la etiqueta con el cuadro de texto. Entonces, vamos a ponerle por acá que se llama nombre, esa etiqueta. Y acá voy a crear como tal la entrada. Entonces, yo le digo input. Miren que acá dice input, tipo texto, y name. Ese name es como el nombre de la variable donde va a quedar almacenado el dato que yo tengo dentro del cuadro de texto. ¿Para qué? Para que cuando yo le dé enviar, pues viaje con el método post hacia otro lado encapsulado dentro de esta variable que yo pongo acá. ¿Sí? Y el ID es uno para aplicarle las propiedades por CSS y otro para vincularla con el label que tengo yo acá. Entonces, si yo le pongo acá de nombre for para vincularla, para que me lea también, yo le debo poner el mismo for y allí, entonces le digo nombre. ¿Sí? Ya me quedó el mismo. El name puede ser el mismo, le puedo decir acá un nombre también, pero estos dos son los que me los vinculan. Acá en el tipo es el tipo de entrada que yo voy a tener. En este caso es una entrada de tipo texto, quiere decir que lo que me va a salir allá es un cuadro de texto. Yo le digo acá, este es mi live server, y bajo, miren que acá en la parte de abajo, en esta parte me sale el nombre. Si yo le doy clic sobre el nombre, él de una me resalta el cuadro de texto, ¿sí? Eso es lo que está haciendo, vinculándome la etiqueta con el cuadro de texto. Eso cuando llegue ahí un lector de pantalla, él de una vez me va a leer acá que el nombre, usted debe digitar como tal el nombre en ese elemento. Ah, bueno, yo sí decía, ¿por qué la tabla me quedó abajo? Es porque yo estoy trabajando como tal dentro de la etiqueta tabla. Pero eso me salió ya dentro. Casi ya me va a salir como tal el campo. Tengo diferentes tipos de entradas, por ejemplo. Yo puedo decir, bueno, voy a crear una etiqueta o una entrada que sea para el email. Yo le digo acá que esto va a llamarse de tipo email. Y en esto voy a vincular, si yo acá presiono Alt en los diferentes lugares, yo puedo cambiarle el nombre a los tres elementos a la vez. Entonces le digo acá que esto va a ser el email o correo. Y de esa forma, pues yo estoy vinculando el label con el campo de correo. Entonces, quiere decir que cuando vaya a enviar esa información, pues acá yo tengo que escribir un correo electrónico. ¿Sí? Hace referencia a ese campo. También puedo tener otro de tipo contraseña. Entonces, si vengo acá, esto va a ser contraseña. Vincularlo de la misma forma. Alt, alt, y acá le digo contraseña. Entonces voy a tener un campo de tipo password. Ese de tipo password es el que me muestra a mí como tal unos asteriscos que no me dejan ver lo que yo estoy
escribiendo. ¿Qué otra entrada tengo? Tengo entradas de tipo fecha. Acá, lo que esto va a ser fecha. Esto. Y se me olvidó cambiarle otro bicho. Se va a hacer fecha. También debe cambiarle fecha. Pues para saber a qué hace referencia cada uno de estos campos. Y acá, correo electrónico. Y vamos a meterle acá un break row en cada uno de estos. Input, y acá también otro. Listo. Entonces ahí tengo como tal estos campos. Yo lo corro, pues allá me van a salir cada uno de los elementos que estoy creando. Correo electrónico, contraseña, fecha. Y acá pues puedo, bueno, fecha porque no me salió como tal el dato. Porque yo no lo cambié y lo dejé como tipo texto. Esta es como email. Entonces acá yo le puedo cambiar a tipo mail. Y con eso, pues ya me va a cambiar como tal el botón, el espacio de trabajo allá. Creo que acá ya me aparece como si fuera una fecha y acá puedo seleccionar el calendario. Así yo sigo trabajando y sigo mirando que hay más tipos de entradas. ¿Sí? Por ejemplo, hay una que se denomina color. Pongo acá una etiqueta color. Pongo acá color. Incluso yo puedo, me sale como tal un cuadro donde yo seleccione determinado color. No sé para qué sea útil, pero está esa opción de entrada de color. Acá le podemos decir, seleccione un color. Pues si yo lo corro, se ha sido acá guardando ya me ven corro. Sí, porque acá le sale, seleccione un color y yo puedo seleccionar determinado color. Hay otros, cuando uno está haciendo un formulario, nos sirven para seleccionar diferentes opciones. Por ejemplo, cuando nos dicen que es la selección del sexo, yo puedo seleccionar masculino o femenino, ¿sí? Pero no puedo seleccionar los dos. Entonces acá vamos a crearle una etiqueta. Seleccione su pene. Y acá en esto vamos a hacer otra etiqueta que nos indique si es masculino, otra si es femenino, otra si le queremos poner otra opción. Pues vamos a decirle acá otro label. Este va a ser para masculino. Vamos a crear la entrada. En este caso la entrada va a ser de tipo radio. ¿Cierto? Y le vamos a colocar también acá un ID para y un name. Y voy a copiar esto. Dos veces más. Listo. Entonces acá tendríamos el de femenino. Y acá pongámosle uno que sea no binario. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Yo estos botones de radio, si los dejo solitos, sin vincularlos, pues puedo seleccionar cualquiera de ellos. Y la idea es que ellos estén agrupados. Es decir, que yo pueda seleccionar masculino o femenino o no binario. Si yo le digo acá, bueno, si yo miro acá en esta parte, yo puedo seleccionar este y este y este. Pero la idea es que ellos estén unidos. ¿Sí? Es decir, que si selecciono masculino, no se seleccione ninguno de estos. O si selecciono femenino, no se seleccione ninguno de estos. O no binario, ninguno de estos. Entonces, ¿cómo los puedo vincular? Recuerden que yo les decía acá que la etiqueta nosotros la vinculábamos por medio del for y por medio de ID. Entonces, vamos a vincular la etiqueta.
Pues decimos que esto es masculino. Y vamos a vincular también la etiqueta de este que va a ser femenino. Y vamos a hacer este de acá que va a ser no binario. Ahora, ¿qué pasa? En el name yo les voy a colocar el mismo nombre a los tres para decirles como que ellos están trabajando dentro del mismo grupo. Profe, pregunta. Señor. Los IDs no reciben esto espaciado, ¿cierto? En el espacio, solamente tienen que ir No, toca todos. con rayapiso. Ah, ok. Listo. Sí, señor, porque Ahí eso no, es como... Señor. ahí no servirá tampoco el camel case. O simplemente Sí, recibe en pues, minúsculo. ¿También sirve? a veces cuando uno hace referencia, por ejemplo, está trabajando en Java, ¿sí? Uno Ok. para llamar un botón, ¿sí? Para ponerle un nombre a un cuadro de texto, lo hace TXT en minúsculo y en el otro, por ejemplo, TXT en nombre. Entonces empieza con la N mayúscula, utilizando camel case. Ah, pero sí es válido. Sí, sí, es válido. Incluso acá en esto lo Ah, listo. podemos poner como no Ah, binario. ok. ¿Sí? Y acá también. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, para vincularlo los tres, acá le vamos a decir que estos hacen referencia al mismo grupo, que es género. Entonces ahí, cuando nosotros vengamos a trabajar aquí en el documento, pues si ya seleccionamos masculino, pero nos selecciona masculino. Si le seleccionamos femenino, nos desvincula el de masculino y solo deja femenino. De igual forma ahora este. Entonces de esa forma, todos los tres botones están trabajando en conjunto. Y podemos solo tomar una opción, que es para lo que está diseñado como tal el botón de radio, para seleccionar una opción. ¿Listo? Hay otro que ya es para seleccionar diferentes, por ejemplo, si a uno nos, para diferentes opciones, por ejemplo, si nos dicen a nosotros algo que haga referencia a intereses, ¿listo? Dejar acá un label que se llame intereses. Por este por, porque esto sí no lo voy a vincular como tal, y le digo acá intereses. Si le damos acá, pues vamos a definir como tal los labels y las etiquetas. Entonces, label, dejarlo ahí. Esta etiqueta sería para música. Y debajo vamos a poner el input de música. Acá le vamos a decir que es de tipo checkbox. Y acá le vamos a poner un ID y un nombre. Aquí, ID, y nombre. Y lo mismo para nosotros. Vamos a ponerle acá que es música. Voy a ponerle acá otro que sea deporte. Y otra que sea lectura. ¿Qué pasa? Cuando nosotros enviemos esta información, deben viajar como tal una variable, entonces le vamos a vincular también acá como intereses. Este va a ser intereses, o sea, que manejan la misma variable. Entonces ahí lo que va a hacer es como concatenar o llevar la información de este y este dentro de la misma variable. Y el ID, pues si lo pues, iniciamos aquí para que lo reconozcan. Música, deporte y pues de esa forma estaría vinculando como tal los checkbox. Pues aquí, acá estaría deporte, lectura y música. Pues esto es que me faltó darle ahí como tal el salto de línea y por eso está generándole de esa forma. Acá le ponemos un BR, otro BR, otro BR y con eso le ponemos el lista de intereses BR
Y acá en este también lo puede. Listo. De esa forma, pues tendría mejor distribuida la información. Entonces, esos son algunos de las entradas que yo puedo utilizar en determinado formulario. De igual forma, también puedo trabajar con listas desplegables. Esas listas desplegables se hacen por medio de algo que se llama Selex, una etiqueta que se llama Selex. Entonces, podemos hacer un label también que nos denomine como seleccione país de procedencia. Dejamos ahí seleccione el país y acá vamos a crear como tal el select. Entonces, vamos a ir select y dentro del select tenemos que nosotros definir cada una de las opciones que va a tener la lista desplegable. Entonces, opción. Valor 1, acá Colombia. Y vamos a copiar nosotros. Uno. Y pongamos el otro acá que sea Nicaragua. Nicaragua. Listo. Ahora, ustedes ven ahí, aquí hay algo que se llama value. Value es el valor que él va a guardar, ¿sí?, dentro de la variable de esto. Es decir, que si yo seleccioné Colombia, pues él nos va a guardar una opción. En este caso, pues la opción sería Colombia. En este caso, pues la opción sería Argentina. ¿Para qué? Para llevarlos por medio del método que yo utilizo. Y en este, Nicaragua. Aquí en el select, pues simplemente es vincularlos. Por ejemplo, esto es país. Esto es país. Y esta información que está dentro del select va a viajar con determinada variable, como le llamo país. Pero de esa forma yo puedo, como tal, capturar esa información. Vamos aquí, vamos acá. Y acá tendríamos como tal mi lista desplegable, donde según el valor que seleccione, pues es el valor que él va a asignar, teniendo en cuenta el value de acá para enviarlo por el método que yo esté utilizando. Y finalmente, acá también nosotros lo que hacemos es vincular un botón que me permita enviar esa información. Ese botón de enviar nosotros lo colocamos por medio de un input, ¿cierto? Y en este input le decimos que va a ser de tipo submit y le vamos a colocar un valor, que va a llamar enviar. Pues cuando nosotros pulsemos ese botón, él lo que va a hacer es almacenar toda la información en los diferentes nombres que yo le puse acá en el name y lo va a enviar por medio de un método que yo coloco acá, por ejemplo, el método post. Entonces, va a enviar por medio del método post todos los valores que está almacenando dentro del formulario y los va a redirigir hacia una dirección URL que coloque acá. ¿Preguntas? No, señor. Acá guardamos y cuando miremos acá, acá está el botón de enviar. Pues ahí, como no le pusimos algo a donde enviarla, pues nos está saliendo como tal un error. ¿Sí? Entonces, lo que hace es recoger todos los datos y enviarlos por medio de determinado método. ¿Listo? Entonces, estas así son la mayoría de las etiquetas así más relevantes que uno encuentra en el HTML. ¿Que encuentra muchos más? Sí, uno encuentra cualquier cantidad. De hecho, les recomiendo por acá una página que se llama W3 School. School, donde ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de información de la parte de HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Java, C++, C Sharp, Bootstrap. Hay cualquier cantidad de documentación para que ustedes puedan consultarla y tiene una serie de ejemplos. Por ejemplo, en la parte de HTML está todo referente a hojas de estilo, a cómo manejar los enlaces, imágenes, favicon, que son estos iconos que tenemos aquí, listas, dips, que son los contenedores, IDs. ¿Sí? Entonces acá está toda esa información y a medida que uno va navegando en esta página, pues le va
mostrando diferentes tipos de ejemplos. Por ejemplo, acá nos está mostrando cómo es el texto con un H1, cómo es el texto con un párrafo, y va de menor, digámoslo así, como de menor escala a mayor escala. Incluso uno puede venir a cada parte de Bootstrap, que es un framework para CSS. Entonces acá uno puede ver cómo utilizan las diferentes clases de Bootstrap, por ejemplo, para hacer determinada tabla, para utilizar botones de Bootstrap, para hacer carrusel, que son imágenes que se mueven. Acá nosotros vamos mirando cómo implementarlo dentro de nuestro HTML. Recomiendo esta página, la puedas compartir por el chat para que la visiten. Y estén buscando ahí información. Entonces, muchachos, con esto pues estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. Espero que hayan podido entender esta parte de HTML. Espero que también las evidencias hayan sido comprendidas. Solo son 2 evidencias para esta semana. Uno, empezar como tal la estructuración de nuestro frontend del proyecto, y el otro, el mapa de navegación de nuestro proyecto. No sé si tengan alguna pregunta. No, señor. Bueno, muchas gracias, Kevin. Pues con esto estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. No queda más que agradecerles por su permanencia, por su asistencia. Les deseo una muy buena semana y una feliz noche, muchachos. Gracias, Muchas profe. gracias, igualmente, hasta luego. Bueno, hasta Hasta luego, luego. con gusto, buena noche.